Bienvenido al séptimo video del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 6. Hola, buen día. Soy Eric Norman Contreras Sánchez, su instructor del curso Taller Especialización para Policía de Investigación en el Sistema de Justicia Penal. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el siguiente tema en este video, que vamos a hablar ya del sistema penal acusatorio, respectivo específicamente en el video, todo lo relacionado al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que realmente es la base del sistema penal en México y que, como ya comentamos anteriormente, fue la reforma establecida el 18 de junio de 2008 en México respecto al cambio de sistema penal que teníamos anteriormente al que hoy tenemos, que es el sistema penal acusatorio y oral. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Así comienza lo que es este artículo 20. Este es el párrafo inicial y donde nos establece los principios bajo los que se rige el sistema penal y también nos establece las características del sistema que, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son dos. Uno, que es acusatorio, porque existen dos partes que intervienen en el juicio, la defensa y la parte acusadora, una que acusa y otra que defiende. Sin embargo, por lógica, quien tiene la carga de la prueba al ser acusatorio es quien acusa. En este caso, la institución llamada Ministerio Público, y es por una cuestión lógica. Si tú me dices que yo cometí un hecho, si tú dices que yo soy culpable, en su momento me haces primeramente una imputación, pero posteriormente hay una acusación directa en la etapa intermedia, entonces tú eres el que debes aportar los elementos necesarios para demostrar esta circunstancia y no como antes, que yo era el que tenía que probar que era inocente. Entonces, por eso este sistema, su característica inicial es que es acusatorio. Y dos, oral, porque a diferencia del sistema anterior, el juicio se realiza mediante un debate oral frente a un juez que debe estar siempre presente y no como antes, que era de manera escrita. Esto le da certeza al final de cuentas en muchos sentidos. Y además casi todo el sistema en cuestión de audiencias pues es oral, solamente una parte de la intermedia es escrito, pero esta oralidad trasciende en el sentido, uno, que todo queda registrado además bajo medios digitales, dos, que aunado a un principio que hay publicidad, todo se escucha y por lo tanto eso restringe que existan actos de otro tipo, llamándolos claramente de corrupción o de arreglos que existían muchas veces en el anterior sistema, porque todo se solucionaba en lo oscuro. Al ser escrito, eso era lo que provocaba. Entonces, esta oralidad, una cuestión muy importante, es que nos está dando certeza realmente que ya al existir audiencia, al judicializarse, todo sea más claro, que ya no haya oscuridad como antes en ese sentido. Después tenemos los principios del sistema penal acusatorio conforme a la Constitución. Aquí se van a establecer 5. La Constitución nos marca 5. Sin embargo, ya cuando pasemos en el siguiente video a la cuestión del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya nos establecerá algunos otros principios. El primero es el de publicidad. Las audiencias serán públicas con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general, que quiere decir que en las audiencias puede haber personas que pueden estar presentes en lo que se desarrolla en la audiencia y en las decisiones en su momento que toman los jueces. Esto también le da certeza al final del día. Lógicamente, en sus momentos va a haber restricciones por cuestiones de seguridad, por cuestiones de ciertos tipos de delitos y lógicamente de acuerdo al espacio que exista y los ámbitos de seguridad que establezca la policía procesal. Sin embargo, esto junto a lo que es la oralidad y la grabación en medios digitales, pues nos da una seguridad mucho más amplia de la que existía anteriormente.
El segundo principio que se tiene del sistema es la de contradicción. Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Entonces, parte de este principio de contradicción primero es que hay dos partes. Y lo que presenta una puede ser controvertido o puede contradecir lo que la otra está estableciendo. Ambas tienen una igualdad. Entonces, por lo tanto, hay una parte acusadora y hay una defensa que van a tener siempre esta posibilidad cumpliendo con este principio, y esto permite una igualdad realmente entre las partes para hacer su acusación o hacer su defensa, y no como muchas veces en el sistema inquisitivo, donde había más oportunidad de acuerdo a las instrucciones a veces que tenía el juez o del Ministerio Público en su momento. El tercer principio es el de continuidad. Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial. Va muy relacionada también con el principio de concentración. ¿Qué quiere decir? Si en la audiencia de juicio oral se terminaron los alegatos iniciales de lo que es la defensa, entonces inmediatamente se va a ir a la audiencia de desahogo de pruebas por parte del Ministerio Público, y así sucesivamente hasta llegar al dictado de la sentencia. Se van dando de forma continua. El siguiente punto que está muy relacionado, el siguiente principio, es el de concentración, donde las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión. Entonces quiere decir que primero que todas las audiencias se van a concentrar en una sola, y que con el principio de continuidad se van a hacer consecutivamente, y en el caso de que no terminen, entonces se harán en días consecutivos. ¿Cuál es la gran diferencia a lo que sucedía antes y los que conocieron el sistema anterior? Que se podrían dar los alegatos iniciales del Ministerio Público y después de varios meses se presentaban los alegatos iniciales de lo que era la defensa, y después venían varios meses después el desahogo de pruebas del Ministerio Público, y si en ese día no terminaba, se citaba dentro de días posteriores, y así nos íbamos y pasaban años y años. En este sistema no. En este sistema, afortunadamente, todas las audiencias se concentran en una sola y se van haciendo de forma consecutiva, y si no se acaban en ese día, se busca que sea en el día siguiente. Y tenemos el principio de inmediación, que nos establece que toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma. En ningún caso el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo, la valoración de las pruebas, ni la emisión ni la explicación de la sentencia respectiva. No confundir con la inmediatez, porque hay muchas personas que lo confunden con la celeridad, con la rapidez. No, inmediación es que siempre debe estar un juez que va a estar mediando, que esa es su función principal, y lógicamente el tomar una decisión en la audiencia de juicio oral. Sin embargo, si no está presente, entonces va a carecer de validez cualquier acto que se realice de audiencia, y no puede delegar como antes en un secretario de acuerdos o en quien sea estas funciones. Siempre debe estar presente, y su función inicial es mediar entre las partes para conducir de manera adecuada esta audiencia. Vamos ahora al apartado A, entendiendo que el artículo 20 constitucional tiene 3 apartados. El primero es de los principios generales, y en su fracción primera nos establece lo siguiente: el proceso penal tendrá por objeto. Entonces, siempre que les pregunten cuáles son los objetivos principales del sistema penal acusatorio, son los que se encuentran en el artículo 20 constitucional, en el apartado 1, fracción primera, y todos los operadores deben tender a estos 4 objetos principales. El primero, el esclarecimiento de los hechos. La función del sistema penal, incluyendo la investigación, no es hacer culpables como tradicionalmente se hizo.
No, lo que nos interesa realmente es qué sucedió, la verdad histórica. Saber que ese hecho que nos están dando de conocimiento es constitutivo o no de delito, porque no forzosamente debe existir delito. Por lo tanto, de este primer objeto, inicialmente con los indicios y elementos materiales probatorios que se tengan, más todos los actos de investigación, ¿sí?, y las periciales que se realicen, entender qué sucedió. Que el Ministerio Público tenga la capacidad en la etapa de investigación, qué sucedió para poder decidir. Y puede pasar lo siguiente: dos cuestiones. Una, que después de este esclarecimiento de los hechos, sí exista un hecho probablemente constitutivo de delito o no exista. Entonces, si no existe, el segundo objeto del sistema es proteger al inocente, que no sea sancionado, que no se violenten sus derechos, que no se establezca una pena, aunque no haya cometido el delito. Sabemos perfectamente todo lo que sucedió en el sistema anterior, donde era una tradición hacer al inocente culpable, y por muchos años nuestros centros de reinserción social estaban llenos de personas que no habían cometido el delito y nunca hubo esa protección hacia la persona que no había realizado el hecho o ese acto no era constitutivo de delito, y sin embargo lo que llamamos se encuadraba para que lo fuera. Pero si sí existe delito, entonces hay que procurar que el culpable no quede impune. ¿Qué quiere decir? Que se le aplique una sanción, y en cierto tipo de delitos tan siquiera que se llegue a una solución alterna para, una, se repare el daño, y dos, como es en el caso de la suspensión condicional, que existe una reinserción social en el exterior bajo ciertas condiciones que debe cumplir. Y está muy bien que tenga una sanción, pero yo como víctima ofendido también necesito una reparación del daño. Entonces, que los daños causados por el delito se reparen, y ese sería el cuarto objetivo del sistema penal acusatorio. Como objetivos principales, objetos son los cuatro que acabamos de analizar. Por lo tanto, yo como investigador, yo como policía de investigación, tengo que comprender esta circunstancia para siempre llevar o elaborar una función, un trabajo, una investigación. Lo primero que debo entender son los fines. Esos nunca se tienen que mover. Entonces, siempre que realizo una investigación, debo entender que lo primero que necesito es esclarecer los hechos. Y ese es mi objeto como sujeto procesal, y que coadyuvo en una investigación del delito no como parte, sino para brindar información, indicios, elementos materiales a lo que es el Ministerio Público. Después, la fracción 2 nos establece: toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, las cuales deberá realizarse de manera libre y lógico. Es lo que hablábamos del principio de inmediación, que en toda audiencia se debe desarrollar bajo la presencia y bajo la mediación del juez, ya sea de control o de juicio oral, depende en la etapa que nos encontremos. Si no, no va a tener ninguna validez esta audiencia, y no puede delegar esa función a ninguna persona, y el desahogo de las pruebas y la valoración se debe realizar de una manera libre y lógica. La fracción tercera: para los efectos de la sentencia, solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada que por su naturaleza requiera desahogo previo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que se realice en investigación no constituye prueba. Prueba existe hasta la audiencia de juicio oral, cuando se desahoga y cuando le causa convicción al juez en ese momento, no antes. Y habrá excepciones al caso, que es la prueba anticipada, derivado que no se va a poder llevar el desahogo en juicio por distintas circunstancias, como que una persona no sea del país, se tenga que ir, y por lo tanto se tiene que hacer la prueba testimonial en su momento, una persona que tiene una enfermedad terminal,
o ciertas circunstancias que si pasa el tiempo se van a extinguir. Todo lo demás se tiene que desahogar en juicio. Por lo tanto, como policía debo entender que todo lo que obtengo en una entrevista no es un interrogatorio, es una forma de obtener información para que el Ministerio Público pueda comprender mejor el hecho, esclarecerlo y tenga elementos suficientes para saber si se cometió o no se cometió y decidir ejercer o no acción penal. 4. Fracción 4. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollarán de manera pública, contradictoria y oral. Entonces nos establece que en la audiencia de juicio oral no puede existir ningún juez que haya estado en audiencia inicial o en audiencia intermedia. Y dentro de la audiencia inicial, ninguna de estas audiencias que se desarrollan dentro de la misma. ¿Por qué? Para que no pueda estar influenciado por ciertas circunstancias en su decisión para impartir justicia. Este juez o el colegiado de jueces que se presentan al juicio oral, y también no tenga la posibilidad de tener contacto previo con las partes, y esto va a determinar una objetividad y una imparcialidad completa de la persona que apenas cuando comienza el juicio sabe lo que sucedió y se le empiezan a desahogar las pruebas en ese momento. Es el conocimiento que tiene y sobre eso va a decidir, no de cuestiones previas. Entonces creo que esta parte sí le da un tinte de imparcialidad y de objetividad muy importante a lo que es el procedimiento penal y a una decisión de un juez que debe tomar en una sentencia. Y respecto a los elementos probatorios, pues lógicamente tiene que haber el principio de publicidad, el principio de contradicción y la característica de oralidad del sistema durante el desahogo de los mismos. 5. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. Entonces aquí vamos a tener la primera parte de esta fracción, es lo que ya habíamos hablado. Quien tiene la carga de la prueba es quien acusa, en este caso el Ministerio Público, conforme a los elementos que establezca el tipo penal. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que hiciste algo, entonces a mí me corresponde demostrarlo, no a ti. Es como en un aula de clases. De repente alguien me dice, oiga, es que el compañero Juan hizo esta circunstancia. Yo no investigué, yo no hice nada, y le llego al compañero y le digo, ¿sabes qué? Estás reprobado. No tienes la oportunidad de hacer tu examen. ¿Pero por qué? Pues porque a mí me dijeron que hiciste tal circunstancia. La única forma en que puedes hacer tu examen es que tú me pruebes que no lo hiciste. Entonces no habría justicia en ese sentido. Si yo lo estoy acusando, yo le tengo que demostrar que realmente hizo ese acto. Eso es lo que sucedía en el sistema anterior. Se acusaba a alguien, se decía que había cometido un delito y él me tenía que ver las formas de probar que no lo había hecho. Entonces por eso este sistema hace un cambio de 360 grados en esta circunstancia, siempre aplicando este principio de presunción de inocencia. También nos habla que las partes tendrán esta igualdad procesal, que quiere decir para sostener la acusación y la defensa. Con esto, marcando el principio de contradicción y de igualdad entre las partes. La fracción 6 nos dice, ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución. Entonces, para que todo acto, toda circunstancia tenga valor, deben estar presentes las dos partes ante el juez, con sus excepciones específicas. Por ejemplo, cuando se hace una solicitud de una orden de cateo, cuando se solicita una orden de aprehensión. Ni modo que le avisemos a la otra parte que se va a efectuar, porque si no, entonces complicaría
la realización de ese acto de investigación o esa detención en su momento. En todos los demás casos, pues lógicamente deben estar presentes ambas partes para desarrollar las audiencias respectivas. 7. Una vez iniciado el proceso penal y siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada, en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrá otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. Aquí estamos hablando a lo que se le llama en el Código Nacional del Procedimiento Abreviado. Cuando la persona que es señalada como imputado o acusado, depende del momento procesal, se declara culpable. Ante esta situación se le debe comunicar los beneficios que tiene el que se declare bajo esta circunstancia y presentarlo ante el juez en audiencia. Sin embargo, hay que aclarar, no porque se declare culpable quiere decir que sea culpable. El juez, con los elementos que existen, va a tener que verificar que realmente sea culpable, que le causa convicción al 100% que él cometió ese delito y por lo tanto va a citar una audiencia de procedimiento abreviado para dictar una sentencia condenatoria en el que la persona que confesó va a tener beneficios jurídicos en su momento, incluyendo una reducción en su sentencia. Pero sí aclaro nuevamente, ningún juez simplemente por declararse confeso una persona imputada o acusada, desde ese momento lo considera como tal. Tiene que hacer un análisis jurídico con los elementos que tiene para ver si realmente existen medios de convicción de que él cometió ese delito al 100%, porque si no, no existiría justicia. Muchas veces una persona puede decir que es culpable por proteger a su hijo, otras veces puede declararse culpable porque es amenazado por otra persona que lo cometió. Entonces, siempre hay que entender que es importante este procedimiento abreviado, pero siempre este estudio jurídico que debe hacer el juez para determinar si realmente cometió el delito o no antes de irnos a este procedimiento abreviado y se declare culpable a la persona. La fracción 8. El juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. Por eso es muy importante que desde la investigación le empecemos a proporcionar todos estos indicios, elementos materiales probatorios al Ministerio Público para esclarecer los hechos, y en el momento que tenga convicción alta de que cometió el delito, poder hacer la imputación, y en el caso de seguir la investigación complementaria, tener toda una investigación bien armada para hacer la acusación en su caso, y en el juicio oral realmente se convenza al 100% al juez de que es culpable, porque si tiene alguna duda va a tener que dictar una sentencia absolutoria. De ahí la importancia de comenzar bien este sistema con las policías, que son el primer contacto de la investigación. Chequen el ABC del sistema penal acusatorio que se publicó en 2008, donde es una serie de caricaturas y de texto muy sencillo para entender el sistema. Hay una imagen que a mí me gusta mucho, donde tenemos a un policía, un ministerio público atrás de una mesa como un chef y el juez a un lado con toga y birrete. Ahí de lo que está haciendo el policía es entregarle ingredientes al Ministerio Público, condimentos. El Ministerio Público tiene como un pollo, un pavo que está preparando con estos condimentos, y cuando lo prepara se lo está entregando el juez para que se lo coma. Esta parte es muy sencilla. El que le otorga los ingredientes no solamente es el policía preventivo, el policía de investigación, los peritos, etcétera, al Ministerio Público. Si se les entrega los condimentos adecuados para preparar ese pollito, ese pavo, pues lógicamente se lo va a comer completito el juez. Sin embargo, si
esos condimentos no son los adecuados, están echados a perder, están contaminados, etcétera, pues va a preparar un pollo que al contrario, en vez de comérselo el juez lo va a vomitar o lo va a tirar. Es así esta investigación y este procedimiento. Si tú le otorgas al Ministerio Público indicios, elementos materiales probatorios, el perito igual, sus dictámenes, que le haga entender qué sucedió, y esto lo lleve a hacer una imputación y posteriormente una acusación, al presentar sus medios probatorios que fueron obtenidos sin violación de derechos humanos, ¿sí?, bajo los lineamientos del procedimiento penal, que sean además lícitos y sean legales además, pues lógicamente es más probable que sea convencido el juez, que tenga todos los elementos de convicción para tomar su decisión adecuadamente. Si no, va a pasar lo del pollito y pues va a dictar una sentencia absolutoria derivado de que no tiene los elementos suficientes para condenar. Lo siguiente que tenemos es la fracción novena. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y es lo que hablábamos hace unos momentos. ¿De qué me sirve obtener algo donde violenté derechos fundamentales y por lo tanto no se va a poder ingresar a juicio? Desde la audiencia intermedia se va a excluir. ¿Por qué? Por haber violentado derechos fundamentales. Entonces ahí es donde como policía de investigación desde aquí debemos comprender: todos nuestros actos de investigación, todas nuestras detenciones deben estar enmarcados en la legalidad y siempre con respeto de los derechos humanos, porque si no lo hacemos, aunque creamos que estamos haciendo un bien, estamos haciendo un mal, porque ya no va a servir esa información. Desde una inspección de personas, desde una revisión corporal, desde una entrevista, desde un ingreso a un domicilio donde se localizaron ciertos objetos constitutivos de delito, desde una detención, debemos entender que lo estamos haciendo en un marco de legalidad y siempre respetando estos derechos fundamentales, porque si no se va a considerar nulo esta prueba obtenida bajo estos medios. El 10, como todo artículo donde tienen supuestos o características, pues casi siempre termina con los principios previstos en este artículo. Se observarán también en las audiencias preliminares de juicio. En esto nos está comentando que estos principios se dan tanto en la audiencia inicial, intermedia y en la de juicio oral. Iremos al apartado B, que nos habla de los derechos de toda persona imputada. En mi opinión, debería decir derechos de toda persona detenida, retenida, imputada, acusada y en muchas ocasiones hasta sentenciada. Pero bueno, nos refiere de toda persona imputada. Y lo primero que dice es que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Siempre vamos a considerarlo inocente. Una parte fundamental es que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y bajo este principio de presunción de inocencia, y que además todo el trato que se le debe dar desde que es detenido hasta que se dicte sentencia debe ser como inocente, incluyendo hasta en los sistemas tecnológicos, a los sistemas informáticos de seguridad pública respecto al subir información que no corresponde, o hasta en las redes sociales. Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo se trata una persona que ha sido detenida para no violentar este principio de presunción de inocencia, hasta del momento que lo exhibimos en la batea de un vehículo policial. De ahí lo estamos exhibiendo ante la ciudadanía como culpable al final del día. Tener estos principios claros desde un inicio. 2. A declarar o guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Entonces, lo primero es que la persona detenida, retenida, imputada, acusada, en todos estos momentos del procedimiento penal, si quiere, se puede quedar callada. Entonces, por ello, desde el momento en que detengo,
Si me quiere dar información hasta de sus datos personales, está bien, si no, no lo puedo obligar. Al final de cuentas, es el derecho que tiene. Si quiere, no puede declarar ni siquiera en el juicio oral. Ya es decisión de él, porque esto también tiene que ver con el principio de presunción de inocencia. Lo que sí tenemos que hacer, que es desde el momento de su detención, le tenemos que hacer de conocimiento sus derechos. Aclaro, no dice leer, dice conocer. Hay distintas formas para hacérselos conocer. La más fácil, dar lectura. Pero recuerden, es desde el momento de la detención. Y la detención implica un momento desde que le privo, controlo y le digo que está siendo detenido hasta la puesta a disposición del Ministerio Público. En el momento que haya mayor seguridad, tanto para nosotros como policías, como la víctima y de los mismos detenidos, es en el momento que le haremos saber sus derechos, el cual no puede ser utilizado en su contra sino si quiere guardar silencio. Lo que ya hemos hablado y lo tienen por un hecho, pues toda incomunicación, intimidación o tortura está sancionada por la ley penal, y con ello se está cometiendo un delito cometido por una autoridad. Y también nos habla de que no tiene ningún caso que yo le trate de sacar información a la persona detenida en el momento que estoy realizando este acto, porque no tiene ningún valor y al contrario, hasta puede ocasionar una violación en sus derechos fundamentales. Ha terminado el 7º video del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 6. Recuerda que solo al término de cada unidad deberás responder tu evaluación. Bien, continúa viendo la segunda parte de esta 6ª unidad.